Ok. Ya estamos grabando. Bueno, bienvenidos a nuestra tercera sesión del curso de indicadores financieros. En vista, miren, hay 3 personas nomás, Diana, Eliana y Jenny. Como siempre lo he hecho, yo quiero saber si ustedes han tenido inconveniente en el curso, si tienen algún problema, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer. Diana, Eliana, vamos a poner el chat, de pronto alguno no tiene micrófono. No, profe, pues yo hasta ahora todo pues claro. Ok, Eliana, Jenny y Diana. Muy bien, yo entonces, como está todo claro, que yo sé que esto está claro porque eso no tiene mayor inconveniente, vamos a explicarle lo de esta tercera semana, como para que sus compañeros pues estén al tanto de lo que estamos haciendo. Vamos a entrar a territorio. Muy bien. Le damos a ingresar. Le damos a ingresar y escojamos este curso. Escojamos este curso. Iremos a ver. Ok, ya sabemos que debemos entrar por contenido del curso. Proyecto y nos vamos a la actividad 3. Esta actividad 3, pues lógicamente vamos al material del curso. Vamos a ver lo descargable. Y como ustedes ya saben, lo importante aquí es que ustedes lean el material. Todavía tienen mucho tiempo para realizar las actividades. Y para los que no están aquí y todavía tienen actividades pendientes, les comento que todavía la pueden enviar. Recuerden que tenemos hasta el 26 a las 12 de la noche. Técnica del análisis financiero. Miren que el material es corto. Objetivo de los análisis financieros. El análisis vertical, el análisis horizontal, la ética del manejo de la información. Como yo siempre les he venido comentando, esta parte de cálculo de interpretación de indicadores financieros, en lo que se refiere al cálculo, es mucho más sencillo, porque ya yo les he comentado que no más es aplicar las fórmulas. Después que tengamos todos los datos, pues nada más es aplicar la fórmula. Lo importante es la interpretación que se le dé a los datos arrojados. Entonces, vamos a estudiar lo que es el análisis vertical, análisis horizontal, que eso es súper sencillo. Si tienen alguna duda, pues me lo pueden comentar y yo con mucho gusto se los asesoro y les digo qué es lo que deben hacer. Tenemos la guía de aprendizaje. Esta guía de aprendizaje es la que nos va a indicar a nosotros qué actividades debemos realizar. Como bien sabemos, trae unas actividades de reflexión inicial. Considera que los indicadores son instrumentos de medición de gestión financiera. Tenemos ahí 4 interrogantes que ustedes las van a contestar de acuerdo a lo que hayan estudiado en el material del curso. Lo mismo en analizar la estructura financiera de la organización. Esto lo pueden hacer y aquí tenemos, realizar un análisis financiero aplicado a la organización. Miren que si nosotros analizamos nuestro cronograma, aquí está el cronograma. Si analizamos el cronograma, vamos a descargarlo aquí. Listo. El cronograma. Veremos que para la semana 3 debemos aplicar en el foro, es decir, participar en el foro, analizar la estructura financiera de la organización y realizar un informe. Dice realizar un análisis financiero aplicado a la organización. Nos vamos a la guía de aprendizaje y vemos que en el foro, aquí está, este es el foro, analizar la estructura financiera de la organización.
A mí el cronograma me dice analizar la estructura financiera de la organización, lo tenemos aquí, ¿sí? Y tenemos 3 interrogantes que nosotros vamos a responder. La ventaja del foro es que son opiniones personales basados en los estudios que hayamos hecho sobre el tema a tratar. Es decir, de acuerdo a lo que usted entendió, se va a hacer una participación de tal manera que al final del foro se haga una recopilación de todos los aportes y se puede hacer o establecer un concepto para cada una de esas interrogantes. ¿Y cuáles son las interrogantes? Nos dice, como instrumento, aquí, las finanzas son un instrumento de evaluación del análisis de gestión de la organización que permiten conocer resultados integrales por medio de diferentes componentes o áreas de la organización. Como instrumentos son valiosos, pero se quedan cortos al pretender abordar un análisis solo con su implementación. Es lo que yo siempre les he dicho. O sea, los instrumentos son los índices los índices financieros. Ese es el instrumento que nosotros vamos a utilizar para llegar a un resultado, pero por sí solos no son, ¿cómo les diría? Beneficiosos para la empresa si no se hace un análisis. Y mire que aquí, por lo que es fundamental comprender la técnica del análisis financiero que complementarán la labor y permiten ahondar más allá de lo visible de la información financiera. Es decir, hacer un análisis de acuerdo a los resultados arrojados y emitir un concepto, hallando la causa de un decremento o un resultado poco beneficioso para la entidad, entre otros. Es decir, en la medida en que nosotros apliquemos los indicadores financieros, pues nosotros vamos a verificar, dependiendo de qué indicador yo le aplico, vamos a establecer si la empresa está bien o está mal financieramente. ¿Dónde vamos a responder este foro que nos hace tres preguntas o 3 interrogantes? Para realizar un análisis financiero, ¿se requiere conocer la estructura financiera de la organización? Segundo, ¿qué es la estructura financiera de la organización y cómo está compuesta? Yo les recomiendo primero contestar esta para que sepan contestar la primera. ¿Ok? ¿Es posible identificar puntos críticos en los estados financieros entregados? ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos críticos? Los rubros, aquellos rubros que nosotros notemos que no le favorecen financieramente a la empresa. Entonces, ¿dónde vamos a contestar nosotros ese foro? Dentro de la actividad 3, en evidencias, nos vamos a evidencias y vamos a contestar el foro aquí. Miren, evidencia, foro analizar estructura financiera de la organización. Y le vamos a dar clic aquí para ver las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? La misma que está, mírela, aquí están las preguntas, la misma que está en la guía de aprendizaje. Y no solamente ahí, Cuando yo le doy ver foro, me lleva a los foros que tenemos nosotros activos, como es el foro social, el foro de dudas, y aquí está foro analizar la estructura financiera, le vamos a dar responder, ¿sí? Le damos responder para nosotros emitir nuestro aporte, y mire, vea, aquí Luis Eduardo hizo un buen aporte. Hay que leerlo bien para saber qué. Y contestar esas 3 preguntas. Al final se hace el cierre del foro y vamos a analizarlo a ver qué tan buen concepto podemos sacar. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? No, señor. ¿Hay alguna pregunta? Ok, perfecto. Muy bien, ya hicimos el foro, ya contestamos el foro, contestamos las 3 preguntas, basado lógicamente en este material del curso, basado en el material del curso. Ustedes, ponte tú aquí, le damos control F, estructura financiera. Estructura interna de los estados financieros, aquí está. Consiste en tomar la partida. Entonces, todo esto ¿qué nos va a decir? Hombre, esto nos va a indicar qué es lo que nosotros debemos hacer. Es por eso que es importante que ustedes lean esa
ese material. Si tienen alguna pregunta, vuelvo y les digo, me lo pueden. Muy bien. Una vez realizado, vamos a hacer la actividad. ¿Por qué no? Ah, esta es la evidencia. Perfecto. Aquí, en la guía de aprendizaje. Ahora, después de realizar este foro y hacer la participación, vamos a realizar un análisis financiero aplicado a la organización. Y nos dice, para conocer los resultados de la gestión de una organización es posible acudir al uso de indicadores, lo que siempre les he dicho, los cuales analizan la dinámica de la actividad o razón de ser de la empresa, así como el resultado que se ha obtenido con una inversión de capital de trabajo, vamos a ampliarlo un poquito más, o infraestructura. Como ya se ha visto, los indicadores existen con diferentes fines. Algunos miden la eficiencia, otros la productividad, la actividad, la rentabilidad, la liquidez, la solvencia, el endeudamiento, la posición en el mercado, entre otros. Pero al realizar un análisis financiero integral se requiere usar adicionalmente otros elementos como las técnicas del análisis financiero, que unidas con los resultados obtenidos en los indicadores dan una perspectiva más amplia. ¿Eso qué quiere decir? Apliquemos los estados financieros, los indicadores financieros, disculpen, ¿sí? Analicémoslos y emitamos un concepto. Eso es lo que le quiere decir. Una perspectiva más amplia y una profundidad en el resultado del análisis donde verdaderamente quedaría al descubierto los puntos neurálgicos de la empresa. Entonces, a continuación le presenta un estado financiero, ¿sí? Un balance general, ¿sí? Del año 2016. ¿Qué me dice al final? Basándose en la temática de esta actividad de aprendizaje y el estado financiero del año 2016 de la empresa Santa Anita, elaboré un informe en Microsoft Word, o puede ser en PDF, o puede ser en la herramienta que usted quiera, o en la herramienta de procesamiento de texto de su preferencia con los siguientes puntos desarrollados. Tenemos 6 puntos. A lo mismo que la anterior, lo mismo que la actividad anterior, de esos 6 puntos pueden hacer 4 puntos. Escojan lo que ustedes quieran hacer y yo se los valgo para que no tengan que desarrollar toda la actividad. De pronto no tienen mucho tiempo o les es muy engorroso hacer los 6, pero el que quiera hacer los 6 con mucho gusto. Primero, identifique indicadores aplicables a cada parte o clase que integra la estructura financiera de la organización. ¿Qué quiere decir? Usted va a tomar la decisión de qué indicador aplicarle a este estado financiero. Si se lo quiere aplicar al efectivo, ¿sí? Al efectivo, que es lo de solvencia, si quiere aplicar lo de rentabilidad, si quiere aplicar lo de los otros que usted considere aplicar, ¿ok? De patrimonio, de pasivos, de todo lo que ustedes quieran aplicar. Diseñe un método de análisis financiero propio que incluya indicadores y las técnicas de análisis vertical y horizontal. Nada más los métodos. Un método de análisis propio que incluya indicadores y las técnicas de análisis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a hacer en este segundo punto, aplicar el análisis vertical y análisis horizontal. Ahora, hasta este punto no me está diciendo que lo analice, simplemente que lo aplique, de acuerdo a lo aprendido en el material del curso. Establezca un sistema de información aplicable a la organización, el que incluya diferentes usuarios del tipo de información en general, según necesidades y de acuerdo al método de análisis financiero propuesto en el punto anterior. Es decir, en la medida en que yo aplique el análisis vertical y horizontal, pues le aplico unos indicadores financieros, pero pueden aplicar 1 o 2, o sea, no necesariamente tienen que aplicarlos todos. Determine cuáles serían los puntos críticos, visibles o cuentas para la organización. Es lo mismo de la actividad anterior. Vamos a establecer cuáles son los puntos críticos de la empresa. Quinto, explique la necesidad de la ética y la información de un análisis financiero. O sea, ¿por qué hay que ser ético? ¿Por qué hay que ser coherente? ¿Por qué hay que ser objetivo a la hora de emitir un concepto? 6, presente la respuesta. Bueno, son 5. Entonces,
son 5 puntos. Aquí tenemos estos 5 puntos. De estos 5 puntos, entonces hagamos 3, los 3 de su preferencia. ¿Vale? Y esa es la actividad que hay que realizar. ¿Hay alguna pregunta sobre esa actividad? Que es un poquito como la más larga. Diana, Eliana, Jenny. Claro. Ok, entonces fíjense bien, para no quitarles tiempo y para no tener que ahondar mucho más en este tema, porque yo sé que es bastante sencillo, podemos dar por terminada la sesión y si tienen ustedes 3 alguna duda, pues me lo hacen saber por el correo, por el chat, por todos los canales de comunicación y lo mismo para aquellos que la van a escuchar. ¿Vale? ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces yo le agradezco mucho, que tenga una buena noche, bendiciones y muchas gracias por asistir. Hasta luego. Gracias. Bueno, chaito, chaito, chaito.